Los oficiales de inteligencia de la Armada Imperial japonesa observaban en silencio un nuevo informe que acababa de llegar desde las Islas Salomón. No era el primero, ni sería el último, pero todos coincidían en el mismo detalle inquietante. Los tripulantes de varios buques japoneses aseguraban haber presenciado un fenómeno imposible, casi fantasmal: un crucero ligero estadounidense capaz de lanzar una cortina de fuego tan continua que, según algunos marineros, era como si toda su cubierta se hubiera convertido en un único relámpago sólido. Los oficiales se miraron unos a otros con expresiones tensas. Aquello no era un error. Los reportes llegaban desde Guadalcanal, desde Cabo Esperanza y desde escaramuzas nocturnas donde normalmente el dominio japonés solía imponerse. Y sin embargo, allí estaba ese espectro de acero, disparando a un ritmo tan inhumano que muchos de los observadores nipones estaban convencidos de que los Estados Unidos habían desarrollado algún tipo de arma secreta, algo que desafiaba todas las leyes conocidas de la artillería naval. Si los cálculos eran correctos, y los japoneses eran expertos en registrar datos de combate con precisión obsesiva, aquel crucero había lanzado más de 1.500 proyectiles en menos de una hora. 1.500. Eso significaba más de un disparo cada pocos segundos por cada cañón. Imposible para cualquier tripulación humana. Inconcebible para un crucero convencional. Y sin embargo, allí estaba el resultado. Varios buques japoneses reposaban ahora en el fondo del estrecho, convertidos en esqueletos metálicos por una tormenta de fuego que no habían podido comprender ni evitar. Los oficiales japoneses empezaron a murmurar entre sí, con las voces llenas de incredulidad. «Esto no puede ser real», dijo uno. «Si lo es, nuestros barcos están en peligro», respondió otro. «Los estadounidenses han creado un cañón de 6 pulgadas automático. O algo peor. El misterio de aquel monstruo comenzó años antes, cuando la Armada estadounidense se encontraba limitada por los tratados navales que buscaban evitar otra carrera armamentística mundial. El Tratado de Londres de 1930 imponía que los cruceros no podían superar las 10.000 toneladas de desplazamiento y debían limitar el uso de cañones de mayor calibre. Para muchos países, aquella restricción era una molestia. Pero para los diseñadores navales estadounidenses fue una oportunidad. Si no podían construir cruceros pesados llenos de cañones de 8 pulgadas, construirían cruceros más ligeros, más veloces y con una artillería más numerosa. La filosofía era simple: disparar más rápido y disparar con precisión devastadora. Así nació la clase Brooklyn, una serie de cruceros ligeros que prometían cambiarlo todo. Y entre ellos, el último en completarse, el más refinado, el más temido, fue el U.S. Helena. Su quilla se colocó en diciembre de 1936, en los astilleros navales de Nueva York. Desde el principio fue concebido para superar a cualquier rival de su categoría. Y no era casualidad. Al otro lado del Pacífico, Japón ya trabajaba en sus cruceros clase Mogami, equipados con 15 cañones de 6 pulgadas, una cifra que superaba incluso los planes iniciales estadounidenses. La tensión entre ambas potencias estaba creciendo, y ningún detalle podía pasarse por alto. Los estadounidenses respondieron aumentando también a 15 los cañones de 6 pulgadas del Helena. 5 torretas triples, 3 instaladas en la proa y 2 en la popa. Con esta configuración, el crucero podía disparar tanto hacia adelante como hacia atrás con una superposición de fuego casi perfecta. El resultado era una potencia de fuego que, bien utilizada, podía saturar cualquier punto del océano con una cantidad absurda de proyectiles en cuestión de segundos. Pero los cañones eran solo el comienzo. El equipo de ingeniería del Helena desarrolló un método de recarga tan eficiente que muchos marineros, tras meses de entrenamiento, podían cargar los proyectiles de 31 kilogramos con una velocidad que parecía propia de una máquina industrial. Con el tiempo, el ritmo se volvió tan feroz que los observadores enemigos se negaban a creer que seres humanos pudieran operar así. Aquella rapidez, unida al intenso resplandor de los disparos, haría que los japoneses lo bautizaran como el crucero ametrallador estadounidense. Un apodo que no solo describía su ritmo de fuego, sino el terror que provocaba. A finales de 1939, el Helena fue comisionado oficialmente.
Con una longitud de 185 metros, una velocidad máxima de más de 59 km por hora y una tripulación de casi 900 hombres, se convirtió en una joya tecnológica de la Marina estadounidense. Su artillería secundaria incluía 8 cañones de 5 pulgadas capaces de disparar tanto contra blancos aéreos como navales, además de ametralladoras antiaéreas, equipos de dirección de tiro modernos y un sistema de propulsión de 100.000 caballos de fuerza que lo transformaba en uno de los cruceros más rápidos del mundo. En 1940 fue asignado a Pearl Harbor. Allí, entre las aguas tranquilas de Hawái, su tripulación practicó tiro, maniobras y simulacros una y otra vez. No lo sabían, pero estaban preparándose para enfrentar el ataque más brutal de toda su carrera. Y así llegó el amanecer del 7 de diciembre de 1941. El Helena se encontraba amarrado en el muelle 1010 de Ford Island. A su costado estaba el minador Oglala, una nave más antigua y más frágil. Era un día tranquilo. Muchos marineros todavía desayunaban. Otros limpiaban la cubierta. Algunos descansaban. Pero a las 7:57 de la mañana, una sombra oscura cruzó el cielo. Un señalero del Helena, el Timothy, marinero de primera categoría C.A. Flood, fue el primero en notarlo. Elevó la mirada y su corazón se detuvo un segundo. Él conocía esos aviones. Había estado en el lejano oriente. Reconocía sus siluetas. Reconocía su color. Reconocía su amenaza. Corrió hacia el oficial de guardia, el alférez William W. Jones. «¡Aviones japoneses!», gritó. Jones no dudó. Activó la alarma general y anunció a viva voz por el sistema interno del crucero. «Aviones japoneses bombardeando la isla Ford, todos a puestos de combate, munición real de inmediato». Mientras el eco de las sirenas recorría el casco, un torpedero japonés descendió por encima del agua. El piloto seleccionó el objetivo. Ahí estaba, firme, grande, poderoso y completamente inmóvil. El crucero Helena. En lugar del acorazado que debía ocupar ese muelle, el Pennsylvania, que estaba en dique seco, se encontraba el Helena, convertido sin quererlo en blanco perfecto. El torpedero lanzó un torpedo tipo 91, especialmente modificado para funcionar en aguas poco profundas. La trayectoria lo llevó por debajo del casco del Oglala y luego directo hacia el costado de estribor del Helena. El impacto estremeció todo el barco. Una explosión brutal arrancó parte de la sala de máquinas, inundó espacios enteros en segundos y lanzó agua, combustible y fragmentos metálicos hacia el cielo. Muchos marineros salieron despedidos. Otros quedaron inconscientes, y algunos nunca volvieron a levantarse. Pero incluso en medio de aquel infierno, la tripulación del Helena reaccionó con disciplina feroz. Mientras las luces parpadeaban o quedaban totalmente apagadas, los equipos de control de daños trabajaban a ciegas entre humo, aceite y agua helada que les llegaba al pecho. Los cañones de 5 pulgadas comenzaron a disparar contra los aviones enemigos. Las ametralladoras pesadas abrieron fuego sin descanso. Cuando los candados de los compartimientos de munición se atoraron, los marineros los rompieron a martillazos. Durante 1 hora y 20 minutos, el crucero ametrallador descargó fuego contra el cielo, convirtiéndose en una de las naves que más proyectiles disparó durante el ataque. Pero el precio fue alto. 26 hombres murieron instantáneamente. 5 más fallecerían por sus heridas. El Oglala se hundió poco después. Y aún así, el Helena sobrevivió. La pregunta era, ¿qué papel estaba destinado a jugar en aquella guerra que apenas comenzaba? Tras el ataque a Pearl Harbor, el Helena quedó gravemente herido pero no derrotado. Mientras otros barcos ardían en llamas o se hundían lentamente bajo el peso de la destrucción, el crucero ametrallador demostraba una vez más que no era un buque ordinario. Su casco había resistido el golpe, sus tripulaciones habían respondido con una fuerza casi sobrehumana y su espíritu parecía intacto, tan sólido como el acero que lo formaba. 2 días después del ataque, el Helena fue llevado al dique seco número 2 para reparaciones de emergencia. Los ingenieros trabajaron sin descanso. Había agujeros que cubrir, cables que reemplazar, tuberías que reconstruir.
La explosión había destrozado la sala de máquinas delantera, había arrancado planchas de acero como si fuesen papel y había dejado varias zonas del barco bañadas en agua mezclada con aceite. Pero aún así, el daño no era mortal. A finales de diciembre, tras semanas de trabajo ininterrumpido, el crucero fue reflotado. Los hombres que trabajaron en él sabían que aquel barco debía volver al mar. Sabían que no habían visto lo último del Helena. De hecho, su historia más impresionante apenas estaba comenzando. La Marina tomó una decisión audaz: enviar al Helena al astillero de Mare Island, en California, para una modernización profunda. Allí recibiría algo que cambiaría su destino para siempre: los sistemas de radar más avanzados de la época. En aquellos días, el radar aún era una tecnología casi experimental. Muchos oficiales veteranos desconfiaban de él. Preferían confiar en sus binoculares, en sus instintos, en las viejas tácticas navales que habían funcionado durante generaciones. Pero la guerra en el Pacífico estaba demostrando que la oscuridad de la noche podía convertirse en un arma mortal. Y Japón dominaba ese escenario como nadie. Sus destructores se deslizaban entre sombras, sus cruceros avanzaban sin ser vistos, sus ataques nocturnos llegaban sin aviso. La Marina estadounidense necesitaba un arma para contrarrestar eso. El Helena sería esa arma. En enero de 1942, el crucero ingresó en el astillero californiano. Allí le instalaron un radar de búsqueda de superficie tipo SG, capaz de detectar barcos a muchos kilómetros de distancia, incluso en la noche más negra. También recibió un radar de búsqueda aérea SC y unos sistemas revolucionarios llamados FC y FD, que permitían dirigir el fuego de sus cañones sin necesidad de ver al enemigo directamente. Eso cambiaría por siempre su manera de combatir. Cuando las actualizaciones terminaron, el Helena ya no era simplemente un crucero ligero. Era una máquina de destrucción guiada por la tecnología más avanzada del mundo, un barco capaz de ver en la oscuridad absoluta y golpear con precisión milimétrica. Era, sin exagerar, el prototipo del futuro de la guerra naval. En octubre de 1942 volvió al Pacífico Sur. Allí el conflicto ardía con una intensidad brutal. Los marines luchaban por mantener el control de Guadalcanal, un lugar donde cada colina, cada playa y cada palmo de selva significaba la diferencia entre la vida y la muerte. La Armada estadounidense estaba desesperada por mantener las líneas de suministro abiertas hacia la isla. Durante semanas, los convoyes avanzaban acompañados por el Helena. Los japoneses, por su parte, realizaban los temidos Tokyo Express, incursiones nocturnas relámpago con destructores rápidos que desembarcaban tropas y provisiones. Y cada noche el océano se convertía en un tablero de ajedrez mortal donde cualquier error significaba el hundimiento. Fue en este escenario donde el Helena demostraría por primera vez lo que podía hacer. La noche del 11 de octubre de 1942, un grupo japonés comandado por el contraalmirante Aritomo Goto se dirigía a bombardear Henderson Field. Iban confiados. Sabían que la noche era su territorio. Lo había sido durante años. Creían que la oscuridad era su aliada, su escudo, su arma más poderosa. Pero esta vez no era así. La fuerza estadounidense, liderada por el contraalmirante Norman Scott, se movía en formación. Eran 4 cruceros y 5 destructores. Entre ellos iba el Helena, casi al frente de la línea, con su radar recién instalado listo para hacer historia. A las 11:25 de la noche, mientras los demás barcos navegaban a ciegas, los operadores de radar del Helena vieron aparecer puntos brillantes en la pantalla. Eran ecos sólidos, claros, buques enemigos, a casi 25 kilómetros. Scott, desde su buque insignia, el USS San Francisco, no veía nada. El silencio en el puente del Helena era absoluto. Los operadores seguían informando. Contacto, varios buques, acercándose. Las distancias disminuían rápidamente. 20 kilómetros, 15, 12. A las 11:45, los vigías del Helena pudieron ver sombras en la distancia. Se acercaban desde el noreste. Era la flota japonesa, alineada para el ataque. Desconocían por completo que ya habían sido detectados.
El capitán de la Helena, Gilbert Hoover, siguió el procedimiento estándar y solicitó permiso para abrir fuego mediante la frase codificada Interrogatory Roger. Scott respondió únicamente Roger. Un simple entendido, sin intención de autorizar el disparo. Pero Hoover interpretó aquello como luz verde. A las 11:46 de la noche, los 15 cañones de 6 pulgadas de la Helena rugieron al unísono. La oscuridad se abrió como si un rayo gigantesco hubiese partido la noche en dos. El crucero ametrallador estadounidense acababa de desatar su infierno particular. Los cañones escupían fuego tan rápido que la línea de la cubierta parecía encendida por una luz continua, casi sólida. Los japoneses quedaron completamente cegados. No estaban preparados para un ataque así. Nunca antes habían enfrentado algo parecido. El Helena no necesitaba ver al enemigo. Lo localizaba por radar. Disparaba guiado por señales invisibles. Sus proyectiles caían con precisión quirúrgica sobre buques que hasta ese momento se sentían invencibles en la oscuridad. El crucero japonés Furutaka fue uno de los primeros en sentir la furia del Helena. Las explosiones lo sacudieron desde la proa hasta la popa. El fuego se extendió por su cubierta, convirtiéndolo en una antorcha que iluminaba el mar. A pocos metros, el destructor Fubuki intentó maniobrar, pero recibió una lluvia de impactos. Su casco se abrió y comenzó a hundirse. El flanco japonés se desmoronaba. Pero la batalla no era sencilla. El Helena, a pesar de su poder, también era vulnerable. Una de las primeras explosiones enemigas destruyó su plataforma de reflectores. Paradójicamente, aquello lo salvó. Cualquier barco que encendiera luces en medio de ese infierno nocturno se convertía en un blanco fácil. El Helena, obligado a pelear a oscuras, usó únicamente su radar. Mientras otros buques estadounidenses disparaban a ciegas, perdiendo proyectiles y arriesgándose a golpear a sus propios aliados, el Helena ejecutaba cada disparo con una precisión calculada. Era como si fuese un depredador entrenado para cazar en la noche. Finalmente, la batalla de Cabo Esperanza terminó con una victoria estadounidense. Una victoria que pocos esperaban. Una victoria que cambió el rumbo del conflicto en Guadalcanal. Y sobre todo, una victoria que consolidó la reputación del Helena como el crucero ametrallador. Pero aquello era solo el principio de su leyenda. Su prueba más brutal aún estaba por llegar, y cuando ocurriera, demostraría que incluso un barco temido y respetado podía enfrentarse a un destino oscuro e inevitable. La tensión seguía viva en los pasillos del crucero. Aunque muchos marineros sentían que la batalla de Cabo Esperanza había cambiado algo dentro de ellos, nadie se atrevía a confiar demasiado. En el Pacífico, las victorias nunca eran completas. Cada triunfo parecía esconder una nueva emboscada, una nueva noche interminable, un nuevo enemigo acechando en algún rincón del mapa. Los operadores del Helena conocían esa sensación perfectamente. Cada día era un desafío, una mezcla de esperanza y miedo. Por más que hubieran demostrado su capacidad en combate, sabían que la guerra no medía méritos, solo oportunidades. Y cuando en noviembre de 1942 se confirmó que Japón preparaba un ataque devastador contra Henderson Field, todos comprendieron que se acercaba otro infierno. Los informes hablaban de 2 acorazados rápidos cargados con munición diseñada para barrer edificios, hangares y cualquier cosa que respirara cerca del aeródromo. Eran el Hiei y el Kirishima. Los acompañaban destructores y cruceros que avanzaban con total determinación. Los japoneses querían aplastar la cabeza de playa estadounidense y arrojar a sus tropas al mar antes de que consolidaran su posición. Daniel Callaghan, el contraalmirante estadounidense, tenía que responder con lo que había. Una fuerza improvisada de cruceros y destructores, muchos de ellos dañados, mal armados o con tripulaciones agotadas. El Helena estaba allí, pero Callaghan había cometido un error que condicionaría toda la noche. En lugar de usar como nave insignia uno de los barcos equipados con radar SG, eligió el San Francisco, que carecía de él. Esto significó que la visión avanzada del Helena quedaba relegada a un puesto, secundario. Podían ver todo, pero no comandar nada.
Mientras la formación navegaba en silencio, los operadores del Helena seguían cada punto en la pantalla del radar. Era como mirar sombras que se volvían más densas, más cercanas y más peligrosas a cada minuto que pasaba. A 1:20 de la madrugada, los contactos ya estaban lo suficientemente cerca como para que incluso el más inexperto notara que algo grande se acercaba. Sin embargo, desde el San Francisco no había claridad. Las órdenes eran confusas. Nadie sabía con precisión qué dirección tomar ni qué distancia real los separaba del enemigo. De pronto, como si la oscuridad hubiera decidido abrirse por la mitad, las dos formaciones chocaron. Los barcos japoneses y estadounidenses quedaron tan cerca que algunos marineros juraron haber visto los rostros de los tripulantes enemigos iluminados por los propios disparos. La escena parecía sacada de una pesadilla. Reflectores encendiéndose y apagándose, siluetas moviéndose entre humo espeso, cañones apuntando hacia cualquier sombra que pareciera moverse. Un combate así no se veía desde hacía décadas. Y el Helena, aun en medio del caos, actuó con una precisión imposible. No veía con los ojos, veía con el radar. Cuando uno de los destructores japoneses iluminó el mar al encender su reflector, el Helena reaccionó sin dudar. Sus cañones giraron con una velocidad casi mecánica y abrieron fuego. En segundos, el destructor se convirtió en una bola de fuego que iluminó la superficie como un relámpago. El segundo blanco apareció casi de inmediato. Otro destructor japonés intentó cruzar la formación estadounidense por el flanco, pero apenas lo hicieron visible los sensores del Helena, la tripulación volvió a disparar. El estruendo de los proyectiles rebotó entre las olas mientras el barco enemigo se incendiaba. Luego vino un tercero, después un cuarto. La respuesta era rápida, certera, abrumadora. La cubierta del Helena se movía al ritmo de los retrocesos de las torretas, y el barco entero parecía avanzar con un hambre de supervivencia que contagiaba a todos. Pero al mismo tiempo, todo era un caos absoluto alrededor. El San Francisco, sin entendimiento claro del entorno, llegó a cruzar directamente frente al Helena, obligando a la tripulación a dejar de disparar para evitar un accidente. Cualquier error habría significado un desastre para ambos. Los acorazados japoneses atacaban desde distancias cortísimas, destruyendo barcos estadounidenses con proyectiles enormes. El Hiei se iluminaba con cada impacto recibido. El Atlanta quedó prácticamente inutilizado, perdiendo a su comandante en cuestión de minutos. Y sin embargo, el Helena seguía entero. No intacto, pero sí funcional. Como si la oscuridad misma lo hubiera protegido. Al terminar la batalla, el mar había quedado lleno de restos que flotaban en la superficie como heridas abiertas. El Helena había recibido solo 5 impactos menores, suficiente para recordar que la suerte también juega en la guerra, pero no para detener su avance. La retirada fue inevitable. A las 2:26 de la madrugada, Hoover, ahora el oficial de mayor rango, comandó a los barcos supervivientes hacia el sureste. El Helena, el San Francisco y el Juno avanzaban como sombras cansadas sobre un océano que comenzaba a iluminarse con los primeros vestigios del amanecer. A las 11 de la mañana, cuando por fin parecía que podrían escapar del área de combate, el submarino japonés I-26 encontró la formación. Disparó 3 torpedos con la intención de hundir al San Francisco. 2 pasaron lejos del objetivo. El tercero se desvió. Ese desvío lo cambió todo. El torpedo golpeó al Juno en un punto crítico. La explosión fue tan violenta que el barco prácticamente desapareció en un instante. Desde el Helena, quienes lo presenciaron quedaron paralizados. Algunos dijeron que la explosión se elevó tanto y tan rápido que parecía la imagen de un hongo. Pedazos completos del casco del Juno volaron por el aire como si fueran ramas secas. Una torreta de 5 pulgadas cayó al agua al otro lado del Helena. Muchos marineros se vieron lanzados contra las paredes por la onda expansiva. Cuando la nube de humo se disipó, no había rastro del barco. Nada. Solo un hueco en el mar. Los vigías buscaron desesperadamente signos de vida. No escucharon voces, no vieron manos pidiendo ayuda. Solamente olas rompiendo sobre restos metálicos. La decisión que enfrentó Hoover fue desgarradora.
Tenía dos opciones: arriesgar a todos los barcos para buscar supervivientes o seguir adelante. Después de lo que había pasado la noche anterior, sabía que otro ataque podría significar perderlo todo. Optó por seguir. Una orden que lo perseguiría toda su vida. El mensaje que enviaron al B-17 nunca llegó a su destino. Los supervivientes del Juno quedaron a la deriva. 8 días pasaron antes de que un barco los encontrara. De casi 700 hombres, solo 10 seguían con vida. El Helena cargó el peso de ese episodio. Lo que habían visto no se borraría jamás. Y aún así, la guerra no se detuvo para permitirles procesarlo. Nuevos desembarcos, nuevas misiones, nuevos bombardeos. El crucero volvía a apuntar sus cañones una y otra vez contra bases japonesas. Por más heridas que acumularan, debían avanzar. Era como si el barco supiera que se acercaba su último capítulo. Un capítulo donde dispararía tanto que iluminaría la noche entera. Un capítulo donde los torpedos más letales de la guerra lo partirían en varias secciones. Un capítulo donde cientos de hombres lucharían por sobrevivir sobre un océano inflexible. Y todo ese destino estaba a punto de atraparlo. Tras los acontecimientos que marcaron al Helena y a su tripulación, el barco continuó navegando como si arrastrara un peso invisible. Habían visto hundirse al Juno en cuestión de segundos. Habían sido testigos de la muerte de los hermanos Sullivan, habían sobrevivido a la embestida de 2 acorazados japoneses en plena oscuridad, y aún así seguían allí, avanzando hacia la siguiente misión. No había tiempo para detenerse a pensar. Cada día llegaban nuevas órdenes, nuevos objetivos, nuevas posiciones que debían ser bombardeadas, nuevas rutas que escoltar. El Pacífico era un territorio inmenso, y aunque el enemigo retrocedía, aún tenía fuerza suficiente para contraatacar sin previo aviso. El Helena se había convertido en uno de los barcos más confiables del teatro de operaciones. Sus cañones eran tan precisos que los marines solían bromear diciendo que podían pedirle al barco que destruyera una roca específica en la selva y la roca desaparecería como si nunca hubiera existido. Cuando el estruendo del crucero sacudía el aire, los japoneses se agachaban instintivamente, como animales que huelen el peligro antes de verlo. Poco después de la tragedia del Juno, el Helena participó en el avance hacia Nueva Georgia. Durante semanas, los marines luchaban contra un enemigo que no se rendía, escondido en cuevas, trincheras y fortificaciones improvisadas. Los disparos del Helena abrían caminos entre la vegetación, arrancaban árboles completos y convertían refugios japoneses en montones de tierra y metal retorcido. Sin embargo, la tripulación sabía que no podían confiar en la suerte eternamente. En cada operación de bombardeo, el enemigo respondía con artillería, ataques nocturnos o pequeños grupos de infiltración. La guerra se volvía más impredecible a medida que avanzaban hacia islas que, aunque parecían insignificantes en el mapa, estaban defendidas con una ferocidad increíble. Los días antes de la batalla de Kula Gulf, el ambiente en el barco era extraño. Había una mezcla de confianza, rutina y una sensación difícil de explicar, como si el destino jugara con los detalles. Se realizaban reparaciones, se revisaban cañones, se cargaban proyectiles. Los marineros actuaban casi mecánicamente, pero todos sabían que algo grande se aproximaba. No era un rumor. Era un presentimiento compartido. El 4 de julio de 1943, el Helena escoltó un desembarco en Rice Anchorage. Sus cañones abrieron fuego durante toda la madrugada, lanzando más de 1000 proyectiles y dejando la costa japonesa reducida a humo. Cada disparo iluminaba el cielo como un relámpago. Desde tierra, los marines decían que parecía que alguien estuviera sacudiendo un tambor gigante en el aire. La operación fue un éxito, pero los informes que llegaron esa tarde cambiaron por completo el panorama. Una columna japonesa con refuerzos, suministros y tropas avanzaba a toda velocidad por el Slot, el estrecho corredor marino entre las islas. La misión de Walden Ainsworth, comandante de la fuerza estadounidense, era interceptarlos antes de que pudieran reforzar Nueva Georgia. El Helena formaba parte de la vanguardia junto con los Titmost cruceros San Luis y Honolulu, acompañados por 4 destructores. Armados, preparados y confiados en su radar, avanzaron por la noche en busca de los contactos enemigos.
Las luces se apagaron, las conversaciones se hicieron susurros y los hombres se colocaron en sus puestos como piezas en un tablero en silencio absoluto. A la 1:06 de la madrugada del 6 de julio, los operadores de radar japoneses del Nizuki detectaron a los estadounidenses. Fue una sorpresa amarga para la flota norteamericana. Por primera vez se enfrentaban a un enemigo que podía verlos a la misma distancia. Esto cambiaba por completo la dinámica del combate nocturno. El efecto sorpresa desapareció. Los japoneses sabían dónde estaban y hacia dónde se dirigían. Aún así, los estadounidenses tenían una ventaja. Sus cañones podían abrir fuego antes, y lo hicieron. A la 1:57, el Helena, el St. Louis y el Honolulu dispararon casi 1.500 proyectiles en apenas 5 minutos. Los destellos recorrían el cielo como líneas de fuego líquido. La tripulación del Helena actuaba con la precisión de una máquina diseñada exclusivamente para matar. Los japoneses recibieron el impacto inicial, pero no estaban desorganizados. Respondieron con una de sus armas más temidas, los torpedos Long Lance. Mientras los estadounidenses creían que habían forzado al enemigo a retirarse, los japoneses ya habían lanzado una salva de torpedos en silencio, ocultos tras una cortina de humo. Eran armas enormes, rápidas y casi imposibles de detectar. Su recorrido era tan largo que podían cambiar el rumbo completo de una batalla. El Helena disparó tan rápido que se quedó sin cargas de pólvora sin humo. Ahora cada uno de sus disparos iluminaba el barco entero. Los muelles, las torretas, las cubiertas, todo quedaba bañado en un destello que delataba su posición. Era como disparar desde un faro en mitad de la noche. Cualquiera podía verlo. Fue en ese momento cuando los torpedos Long Lance llegaron. El primero golpeó la parte delantera del barco. La explosión arrancó la torreta principal y abrió un boquete enorme en el casco. El impacto fue tan violento que muchos marineros fueron arrojados al suelo. El Helena perdió la mitad de su proa en un instante. A pesar de ello, sus cañones traseros siguieron disparando. Las torretas temblaban como si estuvieran vivas, negándose a rendirse. 2 minutos después, el segundo torpedo impactó por debajo de la línea de flotación. El casco se abrió como una lata de metal torcida. Uno de los compartimentos se inundó en cuestión de segundos. La nave empezó a inclinarse mientras el agua fría invadía las máquinas. Los hombres gritaban órdenes entre ruidos metálicos, explosiones y alarmas. El tercer torpedo llegó poco después. Golpeó en el centro del barco, justo donde más daño podía causar. El impacto quebró la columna vertebral del Helena. Las cubiertas se levantaron como si algo hubiera intentado doblar la nave por la mitad. Los motores murieron. Las luces se apagaron. El barco dejó de moverse. El capitán Cecil dio la orden de abandonar el barco. Muchos marineros se tiraron al agua sin esperar un bote. Otros ayudaron a compañeros heridos a llegar a cubierta. Las voces se mezclaban con los sonidos del metal que se partía. El Helena comenzó a hundirse por el centro. La proa desapareció en el agua, la popa se elevó y luego se dobló. El barco se partió en secciones que se hundieron una tras otra. En menos de 20 minutos, el crucero que había aterrorizado a los japoneses durante meses desapareció en el océano. Pero cientos de hombres seguían vivos en el agua. La oscuridad se tragaba sus voces y sus figuras flotantes. Los estadounidenses sabían que la batalla continuaba cerca, que cualquier luz, cualquier señal, podía atraer al enemigo. Y aún así permanecían juntos, tratando de mantenerse a flote, aferrados a restos del barco o subidos a balsas improvisadas, esperando que alguien, en algún momento, regresara por ellos. Lo que ocurrió después en esas aguas negras sería uno de los episodios más duros y más valientes de la historia del Helena. La noche en que el Helena se hundió dejó tras de sí un silencio extraño, casi irreal, como si el océano se hubiese quedado sin palabras. Por un momento, tras el último chasquido del casco quebrándose, solo se escuchaba el choque suave de las olas y el jadeo ahogado de cientos de hombres que trataban de mantenerse a flote. Nadie hablaba de heroísmo, nadie pensaba en victorias o derrotas.
En ese instante, todo se reducía a evitar que el agua salada llegara hasta los pulmones. Las balsas eran pocas, los restos flotantes apenas alcanzaban para sostener a unos cuantos. Muchos nadaban sin rumbo, impulsados solo por el instinto. Algunos no podían mover las piernas y se aferraban a cualquier tabla que encontraban. La oscuridad era absoluta, y solo de vez en cuando un destello lejano de artillería iluminaba el cielo y permitía distinguir siluetas humanas moviéndose en el agua, agitándose para no hundirse. Los destructores que acompañaban al Helena habían intentado regresar, pero cada radar activado, cada ruido, cada luz, podía atraer a los buques japoneses que todavía patrullaban la zona. A veces parecía que el océano estaba lleno de sombras acechantes, como si los japoneses estuvieran en todas partes, esperando la mínima señal para atacar. La decisión de alejarse no se tomó por falta de valor, sino por la certeza de que un enemigo invisible podía convertir la zona en un cementerio aún más grande. Aún así, a las 3:41 de la madrugada, 2 destructores consiguieron acercarse. Su presencia fue como un alivio enorme para los hombres que seguían a la deriva. Los marineros colgaban redes y arneses desde los costados, extendiendo manos, cuerdas, cualquier cosa para sacar a los supervivientes. Las voces se alzaban entre el viento. «Aquí, por este lado. No sueltes la cuerda. Aguanta, estás casi arriba». Cada rescate era una batalla contra el tiempo. Cada hombre que subía a cubierta era recibido como si volviera de la muerte. Pero el momento de esperanza duró poco. A las 4:15, los operadores de radar detectaron contactos enemigos acercándose con rapidez. Los destructores se vieron obligados a detener el rescate. La ansiedad recorrió las cubiertas como una corriente eléctrica. Nadie quería abandonar a los que aún seguían en el agua. Nadie quería mirar hacia atrás sabiendo que estaban dejando a compañeros que minutos antes habían luchado junto a ellos. El mar se volvió un lugar incierto. Algunos hombres quedaron atrapados en corrientes que los arrastraban lentamente hacia el oeste. Otros lograron reunirse en grupos pequeños, manteniéndose juntos para no ser llevados por la noche. Uno de los grupos se organizó alrededor de un fragmento del casco lo bastante grande para soportar a varias personas. Otros usaron puertas, cajas y bidones vacíos como flotadores improvisados. A medida que pasaban las horas, el cansancio se volvía insoportable. Algunos se quedaban dormidos un instante y despertaban tragando agua. Otros perdían el sentido de la dirección y nadaban sin rumbo, convencidos de que había tierra cercana. Las corrientes del lugar eran engañosas, movían a los hombres como piezas de ajedrez y los separaban en distintas direcciones sin que nadie se diera cuenta. Cuando el sol comenzó a salir, los reflejos en la superficie obligaban a cerrar los ojos. El calor se volvió un enemigo tan cruel como la noche. Las ropas mojadas provocaban roces dolorosos. Los labios se abrían por la sal. Algunos hombres lloraban sin darse cuenta. Otros seguían hablando con la esperanza de que la conversación mantuviera la mente activa. Había quienes cantaban para espantar el pánico, y quienes simplemente miraban al horizonte, confiando en que un barco aparecería tarde o temprano. En medio de ese caos, una corriente empujó a un grupo enorme hacia una dirección inesperada. Pasaron horas sin ver ni una pista de rescate. El aire olía a sal, a sudor, a combustible, a desesperación. Muchos comenzaron a tener alucinaciones. Algunos aseguraban ver la silueta de un barco inexistente. Otros creían escuchar motores de hélice que nunca llegaban. La frontera entre la realidad y el sueño se volvió borrosa. La tarde avanzaba. El sol quemaba la piel sin piedad. Pero lo más duro empezaba cuando la noche se acercaba de nuevo. La temperatura descendía, los temblores aparecían y el miedo regresaba con más fuerza. Los tiburones comenzaban a rodear los restos del Helena, atraídos por el movimiento. Primero a distancia, luego más cerca. Se movían como sombras largas bajo la superficie, observando, esperando. Y aún así, los supervivientes seguían resistiendo. No había otra opción. No podían rendirse. Cada minuto era un desafío. Cada hora una victoria. El segundo,
día trajo consigo un rayo de esperanza. Un avión estadounidense sobrevoló la zona. Su presencia fue un aliento vital. Los hombres en el agua levantaron brazos, gritaron, agitaron sus ropas. El piloto los vio y lanzó varias balsas y paquetes. Una de las balsas cayó mal y se hundió de inmediato. Pero otra quedó a flote y algunos lograron alcanzarla. Aún así, el avión no podía quedarse y tuvo que alejarse. Su partida dejó un silencio que dolió tanto como las heridas. Ese mismo día, las corrientes empujaron a varios grupos hacia la isla de Bella la Bella. Una isla ocupada por fuerzas japonesas. Llegar allí significaba enfrentarse a un destino incierto. Aún así, muchos hombres estaban tan agotados que preferían arriesgarse en tierra que pasar otra noche en el mar. Cuando tocaron la arena, apenas podían caminar. Parecían fantasmas cubiertos de sal, quemados por el sol y con los labios resquebrajados. Pero no estaban solos. Habitantes de la isla los observaron desde la distancia. Algunos habían visto la batalla desde sus aldeas y comprendían perfectamente lo que estaba sucediendo. Sabían que aquellos hombres no representaban una amenaza para ellos. Eran supervivientes, no invasores. Sin dudarlo, comenzaron a ayudarlos. Los guiaron por la costa, luego por la selva, utilizando senderos ocultos para evitar patrullas japonesas. Los llevaban de un punto a otro, alimentándolos con lo que podían, dándoles agua y manteniéndolos lejos del enemigo. Cada paso era un riesgo compartido. Cada movimiento era una señal de solidaridad que los marineros nunca olvidarían. Mientras tanto, más grupos llegaban desde el mar o eran recogidos por habitantes de la isla. Algunos encontraron refugio en casas grandes y aisladas. Otros fueron esconidados en chozas camufladas en lo profundo de la vegetación. Había hombres con heridas graves, quemaduras, fracturas e infecciones avanzadas. La vida se les escapaba, pero aún así, los locales los atendían como podían, improvisando vendajes, recogiendo hierbas medicinales y compartiendo lo poco que tenían. Al tercer día, los hombres del Helena ya no eran solo marineros perdidos en una isla hostil. Se habían convertido en parte de una red de resistencia silenciosa, protegidos por personas que arriesgaban su propia vida solo para darles una oportunidad de sobrevivir. Lo que vendría después sería una operación de rescate tan arriesgada que ningún oficial se atrevió a pronosticar que terminaría bien. Pero aún así se intentaría. Los días siguientes en Bella la Bella mezclaban alivio y peligro en proporciones idénticas. Los marineros del Helena habían logrado escapar del mar, pero habían llegado a una isla donde el enemigo camuflaba patrullas en cada sendero, donde los ruidos del bosque podían confundirse con pasos de soldados japoneses y donde cualquier descuido, cualquier movimiento brusco podía acabar en un descubrimiento fatal. Aún así, los habitantes de la isla y los pocos Coast Watchers que vivían escondidos entre la vegetación les ofrecían algo invaluable: protección. Los nativos se movían por la jungla con una destreza casi sobrenatural. Eran invisibles cuando querían serlo. Sabían qué senderos nunca debían pisarse, qué árboles usar como referencia, qué plantas evitar. Guiaban a los marineros por rutas tan estrechas que parecían desaparecer bajo sus pies. Muchos de los estadounidenses, debilitados por el hambre y las heridas, apenas podían avanzar. Cada paso les costaba un esfuerzo que en otros tiempos habría parecido absurdo. Pero seguían adelante gracias al apoyo de sus guías, que no dudaban en cargar a los heridos sobre los hombros o en detenerse para darles agua obtenida de las hojas gigantes que crecían entre los árboles. Los Coast Watchers, que operaban en secreto desde hacía meses detrás de las líneas enemigas, observaron con sorpresa la magnitud del desastre. El número de supervivientes del Helena que llegaba del mar era mayor de lo esperado. Llegaban en grupos dispersos, algunos de 5 hombres, otros de 20, otros solo 1 o 2, y todos tenían historias parecidas. Hambre, noches enteras en el agua, ataques de tiburones, delirios, cuerpos desgarrados por la sal y quemados por el sol. No hubo tiempo para contemplaciones. Había que actuar rápido. Las noticias de que tantos hombres habían llegado a la isla se transmitieron en silencio, avanzando por los bosques como un rumor,
hasta alcanzar finalmente la estación de radio improvisada que usaban los Coast Watchers. Desde allí, enviaron el mensaje cifrado hacia Guadalcanal. Decenas de supervivientes del Helena estaban vivos, escondidos en Bella la Bella, atrapados detrás de las líneas enemigas. La respuesta llegó con una mezcla de incredulidad y urgencia. Había que rescatarlos. No en pequeños grupos, no de forma improvisada, sino en una operación masiva y planificada. Pero esto significaba algo más. Para sacar a todos esos hombres, los estadounidenses necesitaban enviar varios barcos a una isla controlada por patrullas japonesas. Era una misión suicida en apariencia. Aún así, había una convicción compartida, algo que resonaba entre todos. Después de todo lo que el Helena había hecho, después de cada batalla en la que había participado, no podían abandonar a sus hombres allí. En los refugios improvisados, los supervivientes comenzaron a escuchar fragmentos de la noticia. Muchos no lo creían. Sentados en chozas hechas de hojas y ramas, apenas cubiertos por mantas húmedas, con vendajes hechos de tejido local, se miraban unos a otros sin saber qué decir. Habían imaginado que el rescate llegaría en balsas, que los recogerían uno por uno. Pero jamás se imaginaron que vendría una operación completa para ellos. Pasaron varios días en esos escondites. Los nativos compartían comida: cocos, raíces cocidas, pescado envuelto en hojas y asado directamente sobre brasas improvisadas. A muchos marineros les sorprendía que ese alimento tan simple pudiera saber tan bien después de días de hambre. Otros, con heridas profundas o fiebre, apenas podían sostenerse en pie. Los Coast Watchers y los nativos hacían lo imposible para estabilizarlos. No había medicinas avanzadas, no había antibióticos, pero había determinación. Y en ese tipo de circunstancias la determinación vale casi tanto como un hospital. Las patrullas japonesas recorrían la isla constantemente. Los nativos sabían anticipar su llegada por los sonidos de la selva, que cambiaban por completo cuando los soldados se aproximaban. Los pájaros dejaban de cantar. Las ramas crujían de un modo diferente. El ambiente mismo parecía advertirles. Cuando eso ocurría, todos se escondían bajo mantas camufladas, en agujeros excavados bajo las raíces de árboles gigantes o en cuevas diminutas cubiertas por matorrales. Los marineros estadounidenses, quienes en alta mar dominaban barcos enormes y complejos, ahora debían aprender a ser invisibles en la jungla. Había quienes se volvían absolutamente inmóviles cuando escuchaban voces japonesas a solo unos metros de distancia. El corazón les latía tan fuerte que les parecía imposible que no se escuchara a kilómetros a la redonda. Pero la naturaleza los protegía. El camuflaje, la oscuridad, el silencio perfecto, los salvaban una y otra vez. En una ocasión, un grupo de japoneses pasó tan cerca que uno de ellos pisó literalmente la hoja que cubría la entrada de un refugio donde había 3 marineros escondidos. El soldado japonés miró alrededor, desconfiado, como si hubiera sentido que algo estaba fuera de lugar. Traía un fusil colgado del hombro y una expresión de alerta constante. Los marineros se quedaron sin respirar durante varios segundos. Solo cuando el japonés siguió caminando pudieron volver a mover los dedos. Los días parecían semanas. Cada noche era una lucha contra mosquitos, frío y pensamientos desesperados. Y sin embargo, la voluntad de sobrevivir crecía con cada amanecer. Finalmente, desde Guadalcanal llegó la confirmación. Se movilizarían 8 destructores y 2 transportes especiales para evacuar a todos los hombres de la isla. Era una operación tan arriesgada que muchos oficiales dudaron. Pero la orden era firme. No dejarían a los marineros del Helena atrás. Los Coast Watchers comenzaron a preparar a los supervivientes para el viaje hacia la playa de extracción. Era un trayecto peligroso. Los japoneses patrullaban las costas. Los senderos estaban húmedos y resbaladizos. Algunos marineros apenas podían caminar. Los heridos graves fueron transportados en camillas improvisadas, hechas con troncos, hojas y telas amarradas. En las horas previas al rescate, la selva parecía contener la respiración. Los guías avanzaban sin hacer ruido, levantando la mano cada vez que detectaban algo extraño.
Había momentos en que todos se quedaban inmóviles durante largos minutos antes de avanzar un metro más. El camino hacia la playa se convirtió en una marcha lenta, tensa y agotadora. Cuando por fin llegaron, la playa estaba oscura y silenciosa. La luna iluminaba apenas la arena y las olas. Se suponía que los destructores aparecerían en cualquier momento. Los marineros aguardaban detrás de los árboles, observando el horizonte con una mezcla de esperanza y miedo. Cualquier luz enemiga podía revelar su posición y condenarlos. Cualquier retraso podía significar la muerte. Pero entonces, finalmente, aparecieron. Primero se escuchó el rumor de motores lejanos. Los destructores navegaban sin luces, casi cortando el agua en silencio. A medida que se acercaban, las siluetas se volvían más claras. Eran enormes, sólidos, una combinación de acero y voluntad humana. Para los sobrevivientes, esos barcos eran más que máquinas de guerra. Eran la promesa de regresar a casa. Pequeñas embarcaciones se acercaron desde los transportes. Las olas chocaban contra sus cascos, y los marineros estadounidenses que las manejaban saltaban de una a otra con rapidez. Sus voces eran bajas, urgentes. Empezaron a embarcar a los sobrevivientes, ayudando a los heridos, levantando a los más debilitados, abrazándolos cuando podían. Uno por uno, los marineros del Helena subieron a las barcazas. No había gritos, ni celebraciones, ni palabras grandilocuentes. Solo un silencio cargado de emoción. Algunos lloraban en silencio. Otros simplemente miraban al suelo sin creer del todo lo que estaba sucediendo. El proceso fue rápido y preciso. Cada segundo importaba. Pero lo lograron. Todos los supervivientes que habían llegado a la playa fueron subidos a bordo. No faltó ninguno. Las embarcaciones regresaron hacia los destructores, que los esperaban con motores encendidos y armamento listo para cualquier ataque sorpresa. Cuando todos estuvieron a salvo, el grupo entero se alejó de la isla sin encender una sola luz, deslizándose en la oscuridad como fantasmas, acompañados únicamente por el sonido suave de las olas golpeando el casco. La selva quedó atrás. La amenaza quedó atrás. Y los hombres, tras días de sufrimiento, sentían por primera vez que sobrevivir realmente había sido posible. El mar se abrió frente a los destructores como un pasillo oscuro que los alejaba de Bella la Bella, pero nadie a bordo se atrevía a confiar en que todo había terminado. Cada minuto que pasaba sin ser atacados parecía un regalo improbable. Muchos de los supervivientes del Helena estaban tan exhaustos que ni siquiera podían mantenerse sentados sin apoyo. Otros permanecían despiertos, mirando fijamente la negrura que los rodeaba, como si todavía esperaran ver surgir de ella la silueta de algún barco japonés dispuesto a reclamar sus vidas. A medida que avanzaban, las emociones que habían estado reprimidas durante días comenzaron a aflorar. Algunos marineros lloraron de manera silenciosa, cubriéndose el rostro con las manos. Otros respiraban profundamente, intentando relajarse por primera vez desde el hundimiento. Había quienes simplemente se quedaron inmóviles, como si su cuerpo no pudiera procesar todo lo que acababa de ocurrir. Sentían el metal del barco bajo los pies como algo surreal, como si hubieran regresado desde el borde mismo de la nada. Los médicos de a bordo trabajaban sin descanso. Revisaban heridas, limpiaban infecciones, administraban lo poco que tenían a los que más lo necesitaban. Había tantos enfermos y heridos que los pasillos del barco parecían un hospital de campaña improvisado. A pesar del cansancio extremo, los doctores y enfermeros seguían adelante, impulsados por la convicción de que cada vida salvada daba sentido a todo su esfuerzo. Al amanecer, los destructores ya estaban lo suficientemente lejos de Bella la Bella como para reducir la velocidad y permitir que el personal examinara adecuadamente a todos los rescatados. El cielo se iluminó con un tono suave, y por primera vez en más de una semana, los supervivientes contemplaron un horizonte que no estaba lleno de amenazas. Muchos de ellos comenzaron a hablar entre sí, intercambiando historias sobre cómo habían sobrevivido. Algunos habían estado en grupos pequeños, otros completamente solos. Uno contó cómo había pasado la primera noche abrazado a un pedazo de madera que casi se partía cada vez que una ola más fuerte lo golpeaba. Otro explicó que había visto tiburones rodearlo durante la madrugada, obligándolo a permanecer inmóvil durante horas.
Hubo quienes relataron cómo habían visto hundirse una sección completa del Helena frente a sus ojos y habían sentido el tirón del agua tratando de arrastrarlos con ella. Pero las historias más conmovedoras fueron las que hablaban de los habitantes de Bella la Bella. Muchos marineros no entendían cómo personas que no los conocían, que no hablaban su idioma y que se jugaban la vida ayudándolos, habían decidido protegerlos sin esperar nada a cambio. La gratitud hacia ellos era profunda y duradera. Sabían que, de no haber sido por esos hombres y mujeres que se movían como sombras por la selva, ningún rescate habría sido posible. Cuando los destructores llegaron finalmente a Tulagi, la recepción fue silenciosa pero llena de emoción. Los marineros que habían sido rescatados la noche del hundimiento estaban allí, esperando. Algunos llevaban días preguntándose qué había pasado con sus compañeros perdidos en el océano. Verlos descender por las rampas, caminar con ayuda de enfermeros o ser transportados en camillas improvisadas era una escena que desbordaba alivio. Las caras se iluminaron, los abrazos se hicieron inevitables y las lágrimas se derramaron sin contención. Nadie necesitó palabras para entender lo que significaba aquel reencuentro. Los días posteriores fueron una mezcla de descanso, recuperación y silencio reflexivo. Muchos supervivientes soñaban con el momento del hundimiento. Otros despertaban sobresaltados al recordar la primera noche en el mar. Algunos no querían hablar de lo ocurrido. Otros no podían dejar de contar cada detalle. Los psicólogos militares sabían que no todos saldrían emocionalmente indemnes. Habían vivido algo que marcaría sus vidas para siempre. Mientras tanto, la noticia del hundimiento del Helena se extendió rápidamente por toda la marina. Nadie podía negar que aquel barco había dejado una huella profunda en la Guerra del Pacífico. Su precisión, su velocidad de disparo y su valentía en batallas nocturnas habían cambiado tácticas enteras. Los marineros de otros barcos hablaban del Helena como si fuera una leyenda. Algunos lo llamaban el crucero que disparaba como un demonio. Otros simplemente decían que había sido el barco que nunca se rendía. En Estados Unidos las noticias comenzaron a llegar a las familias de los marineros. Muchas recibieron telegramas informando que su ser querido estaba vivo. Otras, en cambio, recibieron palabras que congelaban el corazón. La guerra no hacía distinciones. Daba y arrebataba sin medir el dolor que causaba. Las cartas escritas desde Tulagi hacia casa estaban llenas de gratitud, desesperación superada y un profundo deseo de volver a tierra. Pasaron meses antes de que se supiera algo del destino final del Helena. Todos sabían que había quedado partido en varias secciones, hundido en las aguas profundas de Kula Gulf. Sin embargo, encontrarlo era imposible con la tecnología disponible en aquel entonces. El lugar donde había cedido finalmente a la presión del océano se convirtió en un punto perdido del mapa, mencionado solo en informes oficiales y en las memorias de quienes lo habían visto desaparecer bajo las olas. La guerra siguió avanzando hacia el norte, hacia islas más grandes y batallas aún más feroces. Pero para los que habían servido en el Helena, nada se comparaba con aquellas noches en las Salomón, donde el fuego parecía moverse como una bestia viva y la muerte surgía desde la oscuridad sin previo aviso. Décadas más tarde, cuando ya muchos de los protagonistas habían envejecido o fallecido, surgió una noticia inesperada. Una expedición privada, dirigida por un empresario obsesionado con encontrar barcos perdidos de la Segunda Guerra Mundial, había localizado un casco partido en dos, a cientos de metros bajo el mar. La forma era inconfundible. Las torretas, aunque cubiertas de sedimento, seguían en su sitio. Y en la popa, aún visible a pesar del tiempo y la presión, estaba pintado el número 50. El Helena había sido encontrado. Los pocos supervivientes que aún vivían y pudieron ver las imágenes quedaron en silencio. Para ellos, ese número no era un simple identificador. Era parte de su vida, un símbolo de un barco que había derramado más fuego que cualquier otro crucero ligero estadounidense. Era un pedazo de memoria, de dolor y de orgullo. No habían olvidado a sus compañeros perdidos ni un solo día. La expedición no tocó el casco. No levantó nada del fondo. Se respetó el lugar como lo que era, una tumba de guerra. Pero al menos ahora el Helena tenía un sitio concreto en el océano,
un lugar donde los familiares podían imaginarlo descansando, esos restos convertidos en un santuario silencioso que preservaba para siempre la historia de un barco que luchó hasta romperse en pedazos. Y aunque el tiempo pasa y la guerra se aleja en los libros de historia, la leyenda del crucero ametrallador sigue viva. En museos, en placas conmemorativas, en historias contadas por veteranos, su nombre sigue apareciendo como un recordatorio de que la valentía no siempre se encuentra en los barcos más grandes o más imponentes, sino en aquellos que, aun sabiendo que el enemigo es más fuerte, siguen disparando hasta el último segundo. Si te ha gustado este relato y quieres descubrir más historias de barcos legendarios, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo viaje.